Hola de nuevo, hoy vamos a hacer un recorrido a grandes rasgos de los contenidos de todo el año del módulo de electroacústica. Para ello nos ayudaremos de un mind map que estáis viendo ahora mismo. Las vértebras de esta materia han sido la cadena de sonido, que va desde el dominio acústico, recorriendo todo el procesamiento eléctrico y luego vuelve al dominio acústico mediante el movimiento de los altavoces. Empecemos por el dominio eléctrico, pero antes definamos algo tan básico como es la electricidad, que es un conjunto de fenómenos físicos dados por el movimiento y existencia de las cargas eléctricas. Por la presencia de la electricidad hemos aprendido cómo funciona y los riesgos que conlleva. Por ello, ha sido esencial el conocimiento y uso del multímetro. Por consecuencia de las leyes eléctricas y las fuentes de voltaje, tenemos en todo el dominio eléctrico el dogma de que la impedancia de entrada siempre tiene que ser mayor que la de salida, en todas las conexiones. Un factor importante en el procesado de la señal es su linealidad, es decir, que si al pasar por cada aparato del proceso se mantiene igual en su forma. Esta característica es ideal, ya que todos los aparatos aportan en una medida u otra ruido de fondo o distorsión. Buscando esta perfección, es como aparatos con el mismo propósito pueden diferenciarse en decenas de miles de euros en sus precios. En todo el recorrido la señal se podrá encontrar en diferentes niveles, cada uno con unos valores de voltaje asociados. Si comenzamos el recorrido de la cadena de sonido, empezamos por el micrófono, el transductor que convierte la presión del movimiento que genera el sonido en energía eléctrica. Esta energía en nivel de micro. Podemos diferenciar micrófonos según su funcionamiento entre dinámicos, de condensador o de cinta principalmente. También los podemos diferenciar según su patrón polar, que es la zona donde el micrófono captará el sonido. Así hablamos de cardioide, hipercardioide, bidireccional y omnidireccional. Tampoco podemos pasar por alto las características como el nivel de ruido que genera el propio funcionamiento del micrófono, la sensibilidad, que indica el voltaje que genera a determinada presión sonora, y la máxima presión sonora que soporta antes de provocar distorsión. La señal que genere el micro tendrá que ser llevada a nivel de línea. Para ello lo conectaremos a un preamplificador. Sabiendo esta necesidad, podemos deducir qué es lo primero que le sucede a la señal al llegar al mixer. Tras pasar por los previos de micro, en cada canal de la mesa de mezclas tenemos el ajuste de ganancia. Después, solemos tener alguna ecualización simple y a veces directamente un pasalto. De igual modo que el micrófono, pasará cualquier señal que llevemos a la mesa de un instrumento o reproductor por un channel strip. Después la señal pasará por los envíos, como los auxiliares, efectos, subgrupos, etc. Si la mesa es simple, ya solo quedaría el paso por el fader, que designa de nuevo la ganancia con la que enviamos la señal a donde hayamos designado, a no ser que fuese un envío prefader. Aquí en la mesa ya hemos alcanzado el nivel de línea en la señal, más 4 dBu, que serían 1,23 voltios RMS, aunque si no fuese un sistema profesional podríamos manejarnos en menos 10 dBV, que vienen a ser 0,316 voltios RMS. Ahora la señal sería enviada a los procesadores que querramos usar, pero volvería de nuevo a la mesa, pasando de nuevo por un channel strip y saliendo definitivamente por el bus del máster. Una vez dejada la mesa atrás, llegamos al divisor de frecuencia o crossover, dispositivo con el que multiplicaremos nuestra señal. Filtraremos atendiendo a la frecuencia central, la pendiente y la tipología del filtro, y si es necesario retardaremos la señal, lista para ir a cada tipo de altavoz. Pero para que la señal llegue con potencia es necesario que la señal atraviese un último aparato, la etapa de potencia, que llevará la señal a nivel de carga. Llegados a las etapas de potencia, dejamos de hablar de fuentes de voltaje para hablar además de fuentes de potencia. Estos dispositivos son muy complejos y tienen características y especificaciones que definen su funcionamiento, como son la sensibilidad, potencia RMS, potencia peak, THD o distorsión armónica total, el parámetro de distorsión por intermodulación, damping factor, diafonía o crosstalk, slew rate y la relación señal-ruido. Las etapas también poseen limitadores con valores de attack y decay, cuyo umbral es fijo. Lo que modificamos es la referencia de la señal que le indicamos que va a recibir. La conexión a los altavoces puede ser en paralelo o en serie,
pero tenemos que lograr que la impedancia total de los altavoces sea igual a la de la salida de la etapa para un funcionamiento óptimo. Los altavoces pueden estar principalmente en 3 tipos de caja: cerrada, de pantalla infinita o bass reflex. Los altavoces van a poder ser de tipos distintos según la frecuencia que vayan a reproducir. Por eso es importante el crossover, para mandar la frecuencia idónea a cada tipo, ya sea un subwoofer, woofer, medio, tweeter o super tweeter. No nos podemos olvidar de las características propias de estos dispositivos, como son la potencia, ya sea de pico o RMS, sensibilidad, rendimiento, impedancia, frecuencia de resonancia, distorsión, directividad, respuesta en frecuencia, fase y polaridad. Una vez la membrana del altavoz se desplaza, crea de nuevo presión sonora. Volvemos, por tanto, al dominio acústico, hablando aquí de dB/SPL. El sonido sin reflexiones se propagará de tal forma que se atiende a la ley de la inversa al cuadrado, por la que cada vez que doblemos la distancia respecto a la fuente, la señal disminuirá 6 dB/SPL. La siguiente y última parada en nuestro recorrido es nuestro oído, donde procesamos esa presión sonora de una forma concreta. Para saber cómo responde a la frecuencia en nuestro oído, tenemos las curvas isofónicas y las curvas de ponderación, las cuales aplicaremos dependiendo de las intensidades de la fuente. Todo este recorrido cambia un poco si hablamos de audio digital, que tiene sus propiedades dadas por el hecho de tener que convertir la señal en valores discretos. Hablaríamos de sample rate y bit depth para saber la calidad de este al convertirse. Y aquí manejamos los dB full scale, dejando de lado los dB asociados a voltaje. En estos dB, el nivel nominal puede estar donde queramos, sabiendo que la distorsión empieza en el 0. El resto será el rango dinámico que queramos. Sin entrar en mucho detalle, eso es todo lo que hemos visto en este año en el módulo de electroacústica. Así que aquí me despido. Nos vemos.